El estrado estaba en silencio, como si hasta los bancos de madera se contuvieran de crujir. Las cámaras no podían captar nada nuevo. El acusado no estaba allí. Joseph McCann, el nombre que en esos días se había vuelto un sinónimo de horror, ni siquiera se presentó a su sentencia. Alegaba dolores de espalda. Sí, el mismo hombre al que se le juzgaba por atar, abusar, golpear y secuestrar durante 2 semanas a mujeres, niños, adolescentes y ancianos, ahora decía que no podía moverse. El juez Eris lo dejó explícito en la sala. Eres un cobarde, un abusador violento, un psicópata clásico. Nunca mostraste una pizca de arrepentimiento. Y así, con eso, lo sentenció a 33 cadenas perpetuas, una tras otra, como si cada una pesara tanto como el trauma que dejó en sus víctimas. Mínimo 30 años tras las rejas antes de poder pedir cualquier beneficio. Joseph McCann no debería haber estado suelto. Y no se escapó. Lo liberaron por falta de pruebas. No fue un tecnicismo judicial. Fue lisamente y llanamente un error burocrático, un archivo mal leído, una firma mal puesta, un sistema colapsado y sin recursos. Y en medio de esa maraña de nombres y expedientes, un hombre con antecedentes por robo agravado, posesión de armas blancas, violencia física y amenazas, quedó libre. En algún lugar entre esa celda que lo dejó salir y el árbol en el que lo encontraron escondido 2 semanas después, Joseph McCann se convirtió en el protagonista de una de las peores pesadillas del sistema judicial británico. Y aquí las preguntas. ¿Cómo es que un hombre así nace? O más bien, se hace. ¿Qué tipo de infancia se necesita para incubar un monstruo de ese calibre? ¿Fue la pobreza, la violencia heredada, el entorno que lo dejó crecer con impunidad? Porque hay que mencionar que la historia de Joseph McCann no empezó en una celda, ni siquiera empieza la noche en que secuestró a su primer víctima. Empezó mucho antes, en un barrio del norte de Inglaterra donde el apellido McCann ya era sinónimo de terror. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez más a su canal. Mi nombre es Jackie Hernández para todos aquellos que no me conocen y para todas las personitas nuevas al canal, sean ustedes bienvenidos. Como ya escucharon, esta es otra historia que nos va a dejar impactados y nos deja siempre pensando en cómo funciona la mente de algunos seres humanos. Pero antes de entrar en los detalles de esta historia, ya saben que me gusta tomarme un momentito para invitarlos a que se unan a esta familia si aún no lo hacen, suscribiéndose al canal para que no se pierdan los videos que subo durante la semana y también recordarles que si les gusta este canal, su contenido y quieren apoyar a su servidora, pueden hacerlo dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya tú sabes todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. En pantalla también les dejo todas mis redes sociales para que me sigan. Ya saben que por allá tocamos otros temas que no tienen nada que ver con esas historias, así que los espero por allá. Y ahora sí, pónganse cómodas y cómodos y entremos en los detalles de esta historia. Bestwick era un barrio donde el silencio valía oro. Un lugar donde los perros ladraban con miedo y las puertas se cerraban con doble traba desde temprano. Allí, el miedo tenía nombre y apellido: los hermanos McCann. Joseph, Sean y Michael. Un trío que empezó su leyenda oscura a la tierna edad en que otros chicos jugaban con autitos o intercambiaban, figuritas, etcétera, etcétera. Ellos no. Ellos, en cambio, robaban. No por necesidad, no por hambre. Robaban porque podían, porque les gustaba. Joseph, el del medio, había nacido en 1985, hijo de un albañil escocés y una madre con vínculos con la comunidad Traveller, universo nómada que navegaba entre la legalidad y los márgenes con una soltura que a él le quedó resonando. El trío de hermanos fue el primero en recibir una ASBO,
Antisocial Behavior Order en todo el Reino Unido. Esto se trataba de una orden legal que pretendía frenar la conducta antisocial de personas peligrosas. Pero cuando salieron del juzgado, en lugar de bajar la cabeza, lo hicieron con los dedos en alto, escupiendo insultos a la prensa, riéndose en las caras de todos. Sean, el mayor, tenía 16, Joseph 14 y Michael, el más chico, apenas 12 años. Pero bueno, aquí nuestro protagonista es el hermano de en medio. Para el año de 1999, el miedo era tan paralizante que cuando se los expulsó finalmente del vecindario, las tiendas locales reportaron un aumento de ingresos de más de 14,000 libras por semana. Fue literal. El pueblo respiró de nuevo. Sean, el mayor, era violento, explosivo. Michael, el más chico, parecía ser solo un eco de los dos más grandes. Pero Joseph era otra cosa. Era más frío. No gritaba, no peleaba, pero observaba y esperaba. Y cuando actuaba, lo hacía con una precisión que daba escalofríos. No había furia en su violencia, había cálculo, una necesidad de control disfrazada de caos. El tiempo pasó, pero el fuego seguía ardiendo. Y un día, como a veces pasa con los que viven al filo, Sean no aguantó más. Y se desvivió en prisión en el 2016. Tenía tan solo 32 años de edad. Estaba de hecho cumpliendo una condena por agresión. Joseph, por su parte, continuó en la senda de la ilegalidad y el crimen. En el 2008, armado con un cuchillo, irrumpió en la casa de un hombre de 85 años. Y no lo conocía, no le debía nada. Lo amenazó, lo golpeó y lo robó. Lo dejó en el suelo sangrando con la televisión encendida como único testigo. Lo arrestaron y lo condenaron. Y ahí fue el comienzo de su encierro y al mismo tiempo el principio de una pesadilla mayor. La libertad llegó un día que no estaba marcado en ningún calendario judicial. El 15 de febrero del 2019, Joseph McCann cruzó la puerta de la prisión como quien se escapa por la puerta trasera del infierno. No hubo revisiones, tampoco no hubo alarmas. Nadie se percató de que algo estaba fuera de lugar. Estaba cumpliendo una condena bajo el régimen IPP, una figura del derecho británico pensada para criminales peligrosos. Encarcelamiento por protección pública, una sentencia sin límite máximo donde el tiempo se decide en base al riesgo que representa el condenado. En otras palabras, Joseph no podía salir sin la autorización explícita de una junta de libertad condicional, pero salió y nadie consultó a la junta, nadie verificó absolutamente nada y simplemente se fue. Los detalles del error burocrático son una cadena de negligencias que hoy se leen como una profecía del desastre. El Ministerio de Justicia culpó al Servicio de Libertad Condicional del sureste y este de Inglaterra, una región saturada de trabajo con más casos que manos disponibles. Un informe posterior reveló que más de la mitad de los oficiales entrevistados tenían cargas laborales inhumanas. Uno de ellos fue degradado. Emitieron una disculpa formal y pues eso fue todo. McCann nunca fue un preso ejemplar. Incluso había sido liberado en el 2017, pero duró poco fuera. En agosto de ese mismo año volvió a caer por cargos nuevamente de robo y hurto. Pero su salida en el 2019 no fue producto de buen comportamiento ni de redención. Se trató de un accidente, uno que marcó a fuego a decenas de nuevas víctimas. Para el 21 de abril de ese mismo año, McCann ya había reaparecido en el radar, aunque no como un hombre rehabilitado, sino como un depredador desatado. ¿Cuántas vidas puede destruir este tipo de fallo administrativo? Se preguntarán ustedes. Bueno, de eso vamos a hablar a continuación. Fue ese día que Joseph McCann se convirtió en algo más que un criminal. Fue el día que se volvió una sombra literal demoníaca. Y esa sombra acababa de comenzar a moverse. El 21 de abril del 2019 comenzó algo que parecía sacado de una pesadilla interminable.
Durante 15 días, Joseph McCann recorrió Inglaterra como un depredador sin freno, dejando un reguero de víctimas, sangre, dolor y vergüenza institucional. Fue un viaje al corazón más podrido de la condición humana, un desfile de horrores que pudo haberse evitado si alguien en algún eslabón de la cadena burocrática hubiera hecho su trabajo correctamente. Esta madrugada, una joven de 21 años salía del Club Prism en Watford, al norte de Londres. El aire húmedo de la noche no alcanzaba a despejar la embriaguez del lugar. Caminaba sola hasta que una silueta emergió de la sombra y le colocó un cuchillo en el cuello. «Sube al coche», le ordenó. Ella obedeció paralizada. Minutos después, McCann la violaba en su propia cama. 4 días después, poco después de la medianoche del 25 de abril, otra joven, esta vez de 25 años. Esta fue secuestrada en Walthamstow, la retuvo durante, fíjense esto, 14 horas y la violó múltiples veces. Y no conforme con eso, al mediodía del mismo día, McCann secuestró a otras 2 hermanas que caminaban por una calle de Edgware. La menor logró escapar. La otra fue encerrada junto a la víctima anterior y corrió el mismo destino. Durante horas, McCann abusó de ambas, alimentado con vodka y cocaína. La mezcla de estas sustancias lo hacían más volátil, más errático, más cruel, pero también más torpe. Y en un momento de descuido, una de las mujeres tomó una botella de esa bebida y se la reventó en la cabeza. Con el rostro cubierto de sangre, McCann huyó del lugar y ellas lograron escapar. Era la primera vez que se escapaban sus presas, pero no sería la última. El demonio no se detuvo ahí. Se movió de Londres al norte hacia Manchester, como si supiera que el tiempo se le acababa o tal vez porque simplemente no podía parar. El 5 de mayo, McCann reapareció ahora en Haslingden. Conoció a una mujer en un bar y logró que lo llevara a su casa. Allí la ató a la cama y atacó también a su hija de 17 años y a su hijo de 11. A la adolescente le dijo: «Mañana te vas para Europa, sos mía». La joven, imagínense, aterrada por convertirse en esclava sexual, logró escapar por la ventana completamente desnuda y alertó a los vecinos. La policía estaba cerca, pero él seguía un paso adelante y logró huir. Horas más tarde, en Ramsbottom, secuestró a una mujer de 71 años cuando salía de un supermercado. La violó en el coche y con ella en el asiento trasero secuestró a una niña de 13 años. Las mantuvo juntas durante horas hasta que, por una distracción, ambas lograron huir a una estación de servicio. Pero el raid no se detuvo allí. En Congleton, a las 6 de la tarde, McCann obligó a subir a su vehículo a 2 niñas de 14 años. Amenazó con descuartizarlas con un machete si no obedecían sus órdenes. Con ellas a bordo intentó escapar, pero su auto chocó. Las chicas salieron ilesas. Él huyó corriendo hacia el bosque. Se trepó a un árbol para evadir la policía, pero algunas horas después lo encontraron y con sogas obligaron a que se bajara. Aún jadeando, Joseph dijo: «Si me hubiesen atrapado luego de las 2 primeras, el resto no habría sucedido». En total, McCann había cometido 37 delitos en 2 semanas, un número inentendible para cualquier ser humano con empatía. Cada víctima tenía una historia de dolor que no podía medirse en cifras ni condenas. El horror tenía un nombre y el juicio contra ese demonio apenas estaba por comenzar. El 9 de diciembre del 2019, mientras el frío se colaba por los ventanales del Old Bailey, el tribunal más emblemático de justicia en Londres, Joseph McCann decidió no presentarse. No lo hizo el día del juicio ni tampoco el día de la sentencia. Rechazó asistir al proceso que iba a definir su vida para siempre. McCann fue sentenciado a 33 cadenas perpetuas por los 37 cargos. El número por sí solo estremecía. Incluía violación de mujeres adultas, de menores, agresión sexual, raptos, abuso y tortura psicológica.
una experiencia que parecía salir de una película de terror. Una de las víctimas, cuya declaración fue leída durante la audiencia, habló de su nuevo cuerpo roto por dentro, de cómo no podía dormir, de cómo la idea de tener hijos había sido reemplazada por un miedo constante. Otra dijo que su vida había terminado en ese cuarto. Sufría de estrés postraumático, pesadillas, disociación y ataques de pánico. Su pareja también, de hecho, estaba bajo tratamiento psiquiátrico. La sala entera escuchó todo esto en silencio. El jurado que lo condenó, compuesto por hombres y mujeres que tuvieron que atravesar las imágenes más duras, los testimonios más desgarradores y los detalles más escabrosos de la investigación, pidió al tribunal volver para presenciar la lectura de la sentencia, algo inusual. Lo hicieron por respeto y uno de los jurados incluso se levantó al final y abrazó a una de las sobrevivientes. El fallo fue bastante claro. Aunque las cadenas perpetuas fueron concurrentes, McCann no saldría nunca más de la cárcel. El juez lo dejó asentado. Mínimo 30 años sin beneficios, sin revisión, sin esperanzas. El mensaje era bastante contundente. Hay delitos que deben ser condenados sin matices. Hay personas que no merecen volver a caminar libres. El Ministerio de Justicia se apresuró a disculparse, admitió el error inaceptable, prometió reformas y también explicó que el personal estaba colapsado y que los agentes de libertad condicional tenían demasiados casos en sus escritorios, que había sido una tormenta perfecta alimentada por recortes presupuestarios, despidos y presión política. Las mujeres que sobrevivieron a McCann tuvieron que mudarse, cambiar sus rutinas, dejar sus trabajos, evitar las calles que conocían y también no volver a confiar en la noche. Algunas nunca volvieron a dormir bien, otras no pudieron volver a tener relaciones sexuales o a abrazar a sus hijos sin temblar. Una de ellas escribió que la vida le había sido arrebatada en pedazos. Otra que ahora tenía dos versiones de sí misma, una antes de McCann y otras después. Ese día la justicia hizo lo que pudo. No curó, no devolvió el tiempo, pero al menos dijo en voz alta lo que muchas víctimas habían temido luego de sus experiencias. No fue tu culpa. Y por primera vez en mucho tiempo, el tribunal no fue un lugar de condena, sino de reparación. Una historia que se repite muy a menudo en muchísimas partes del mundo. Es increíble la cantidad de personas que están enfermas mentalmente, que llegan a cometer estas atrocidades. Con esta persona o este monstruo podemos ver que no había límites, ¿no? Tanto jóvenes como adultas, como personas ya de la tercera edad. No había límite, era simplemente yo creo que quien en ese momento se le cruzara. Este hombre no debía de estar libre, literal. Debía de haber estado encerrado por los crímenes que ya había cometido y estos errores burocráticos, estos errores que pueden evitarse si realmente se presta atención a cómo se deben manejar estas entidades administrativas y tal vez el poder tener en puesto la cantidad de personas necesarias para poder llevar a cabo todos estos casos. O sea, imagínense que había personas trabajando de manera, con casos que ni siquiera podían con todo. Creo que aquí, más allá de un error humano, también creo que es la falla del sistema para esos trabajadores a cargo de todos estos casos, ¿no? Estas víctimas lamentablemente van a tener que trabajar en reparar algo que ellos no quebraron o que ellas no quebraron. Es muy triste porque un hecho en tu vida puede hacer la diferencia. Como decía una de las víctimas, no tengo dos versiones de mí, una antes de McCann y otra después. En este caso hubo justicia, por decirlo así, pero también sale a la luz de nuevo las fallas en el sistema judicial y las cosas que se pudieron hacer mejor y que pudieron haber evitado toda esta tragedia. Gracias a Dios,
En este caso, pues no se perdieron vidas, ¿no? Pero queda esa secuela, ¿no? Ese peso, ese dolor que lamentablemente de nuevo es algo que las marca, y esperemos que sanen, esperemos que con el tiempo logren volver a tener una vida lo más normal posible, que algunas de ellas puedan sentirse seguras al caminar por la calle, que puedan volver a tener intimidad como lo hacían antes. O sea, imagínense la intimidad de una persona, algo tan bonito cuando compartes con alguien, que alguien descarado, que alguien perturbado, alguien sucio venga y te robe algo tan íntimo como es tu sexualidad, ¿no? Y que te deje sin ganas de volver a experimentar esa parte tan bonita del ser humano. Es muy triste. Pero bueno, déjenme saber ustedes qué opinan acerca de todo este caso, qué sintieron al escuchar la historia, ya la habían escuchado. Si llegaron al final de este video, recuerden que pueden dejarme el emoji que ven aquí. No olviden irse sin dejar esos deditos arriba, sin compartir, sin comentar. Y recuerden que en pantalla les dejo también las redes sociales para que me sigan. Eso es todo por este video. Las quiero, los quiero mucho. Cuídense, ¿ok? Entre unos a otros, y cuiden a sus niños. Y nos vemos en otro videito.